Comunidad jurídica, sean todos ustedes bienvenidos a esta, su siempre casa de estudios, el Instituto Academia de Formación Jurídica Simón Rodríguez. Quien les habla humildemente, el doctor abogado Mauri Rojas, aquí, ubicado en la ciudad de Maracay, Estado Aragua, de la República Bolivariana de Venezuela. Hoy comenzamos un nuevo proceso formativo. Bienvenido, bienvenido. Hablaremos hoy sobre la prueba de reconocimiento del imputado, directamente muy involucrada en el escenario del derecho procesal penal venezolano. Pero inicialmente es importante destacar cuál es la labor de los operadores de justicia dentro de esta gama de desarrollo procedimental y muy puntualmente esta prueba que es tan importante por ser reconocida directamente como una prueba anticipada. ¿Cuál es la labor trascendental de los operadores de justicia? Es de mi humilde consideración, antes de dar inicio, por supuesto, a la descripción del cómo, según mi humilde punto de vista, debería ser la evolución conductual del abogado en torno al procedimiento establecido en la norma adjetiva penal. Me estoy refiriendo directamente al Código Orgánico Procesal Penal, la cual es de extremo cumplimiento por las partes en el proceso y, lógicamente, en mi persona dar una reflexión amplia en torno a la innegable labor de los intervinientes en una prueba de reconocimiento del imputado o imputada. Debo destacar, lógicamente, que tomando en consideración que esta prueba representa en sí misma solo una prueba, reitero, solo una prueba, la cual carece de todo efecto jurídico si no es acompañada por el testimonio del reconocedor o testigo. Repito esto para que quede bien claro en este elemento, en este clima. La prueba de reconocimiento solo es una prueba, la cual carece, reitero, la cual carece de todo efecto jurídico si no es acompañada por el testimonio del reconocedor o testigo. Debo mencionar que ante esta situación y por ser considerada la prueba de reconocimiento del imputado, también una prueba anticipada, mencionar o abordar e incluso lo conducente a la teoría general de la prueba y dilucidar, develar las generalidades de la prueba en sí misma a los fines de saberla, de reconocerla, de valorarla como un elemento trascendental dentro del proceso, dentro del mismo procedimiento incluso. La teoría general de la prueba judicial se convierte, óigase bien esto, la teoría general de la prueba judicial se convierte hoy en día en uno de los instrumentos de mayor trascendencia en la labor de los operadores de derecho, es decir, de usted, de mí, de todos aquellos que intervienen en la praxis jurídica, ya que no me cabe la menor duda que distinguir la posibilidad, probabilidad y certeza permitirá poder establecer de la forma, de una manera completamente determinada, cuando una consecuencia jurídica merezca ser aplaudida, por supuesto basándose directamente en el principio general de la prueba y en los procesos de admisión que ésta contempla. Ahora bien, la hipótesis de hecho con la que se trabaja a lo largo del proceso judicial, adecuada a la exigencia típica del ilícito, sea este civil, sea este mercantil, laboral, sea incluso penal, y la medida de su probanza determinará en un caso determinado el poder establecer la verdad y consecuentemente la justicia. Es por ello que no me cabe la mayor duda que destacar la importancia que tiene la actividad probatoria es completamente necesario. Bien sabido es que uno de los grandes problemas que afronta la mayor parte de los procesos penales es en los que se realiza un reconocimiento, es el de su eficacia probatoria que se produce en el juicio. De allí la importancia que tiene la actividad probatoria. Indudablemente que la inobservancia de las reglas que determina la teoría general de la prueba para la existencia y eficacia de este medio probatorio traerá consigo la invalidez del reconocimiento del imputado o imputada incluso, así este haya sido practicado incluso judicialmente. La mayoría de los procesos penales, en la mayoría de los procesos penales, el reconocimiento del imputado
por ejemplo, se realiza inicialmente a nivel de los órganos de investigación penal, sin respetarse las reglas mínimas que requiere la ley procesal penal para que tenga la validez y la eficacia respectiva. Es indudable que destacar y develar el reconocimiento del imputado como medio probatorio es algo sumamente importante en nuestra labor como juristas. El reconocimiento del imputado o imputada básicamente representa un medio probatorio totalmente complementario a la prueba testimonial, ya que no puede existir reconocimiento si es que previamente no existe testigo. Es ilógico, ¿verdad? Para que pueda existir reconocimiento tiene que haber un testigo. Por esto es que cuando abordamos y navegamos a través de los derroteros de la teoría general de la prueba, debemos destacar la importancia que esta es la misma y la forma como esta tiene que presentarse, mostrarse e incluso hasta argumentarse directamente en el proceso. Recuerdo en este instante, el célebre maestro italiano Eugenio Florian define el reconocimiento del siguiente modo. El reconocimiento básicamente puede ser abordado o interpretado como la identificación física de una persona o de una cosa. El sujeto del reconocimiento lógicamente se considera como testigo, pero es importante tenerlo muy presente aquí. Testigo. Sin testigo no hay reconocimiento. Sin testigo no hay reconocimiento. De acuerdo a lo que establece el Código Orgánico Procesal muy puntualmente, en el artículo 216, esta constituye un requisito que es totalmente prioritario. Es totalmente prioritario en el desarrollo del proceso y específicamente al momento de generar el argumento probatorio. Por eso es que la forma, el contenido, el desarrollo procedimental deben respetarse. Lógicamente, todo esto en plena alineación a lo establecido en el artículo número 49 de nuestra Carta Política, es decir, el debido proceso contemplado en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Pero fíjense ustedes, ¿cuál es la forma legal? Y esto es una pregunta muy abierta, la cual he recibido en cantidad de oportunidades y hoy procedo a explicarla. ¿Cuál es la forma legal del reconocimiento de las personas? Fíjense, el abogado en su rol de defensa privada está en el deber jurídico de analizar el artículo 216 del Código Orgánico Procesal. Este mencionado deja con claridad, expresa con claridad lo conducente directamente o al abordaje del reconocimiento del imputado o imputada. Señala nuestra norma adjetiva que cuando cualquiera de las partes o la víctima incluso estime completamente necesario el reconocimiento del imputado o de la imputada, pedirá al juez o jueza la práctica previamente de esta diligencia. En tal caso, por supuesto, solicitará previamente al o la testigo que haya de efectuar la descripción del imputado o de la imputada y de sus rasgos más característicos, a objeto de establecer si efectivamente lo o la conoce, lo o la ha visto anteriormente, cuidando evidentemente que no se reciba ningún tipo de indicación alguna que le permita deducir cuál es la persona a reconocer. Esta es la forma. El artículo 216 es sumamente explícito en este sentido. Establece los elementos que tienen que estar presentes, establece la forma de solicitar la prueba de reconocimiento del imputado y también establece cuáles son los requerimientos necesarios para que la prueba de reconocimiento del imputado sea efectiva y eficiente y que sea considerada para su admisión en el proceso. Me preguntó en cierto momento uno de mis más preciados alumnos, la forma legal del reconocimiento del imputado existe en una variedad de concepciones. Sí, ciertamente, reconocimiento del imputado es definido por juristas, es conceptualizado por juristas también. La jurisprudencia, la doctrina la ha determinado bajo las mismas características. Recuerdo en este instante lo comentado por el autor argentino Eduardo Yauchen, quien señala que se establece directamente un procedimiento a seguir en el acto de reconocimiento de personas, el cual considero muy asertivo en este sentido. Lógicamente hay que considerar el juramento de la ley
¿Y en qué consiste esto? Bueno, juramento de la ley es básicamente decir la verdad, ya que el testigo entra en un proceso. El testigo forma parte de este proceso y sus afirmaciones, sus anegaciones serán consideradas como un medio probatorio. Debe haber, lógicamente, para el testigo un interrogatorio previo que incluye una minuciosa descripción del sujeto a reconocer, que incluye las circunstancias en que se produjo la percepción, que dio conocimiento de la identidad y fisonomía del sujeto a reconocer. Debe haber una exhibición de la rueda de personas y concluyentemente debe materializarse, debe determinarse el reconocimiento. Debe determinarse el reconocimiento por el testigo. Pero la norma legal exige cierta situación. Por lo antes mencionado, indudablemente que conviene aclarar que la norma no exige personas iguales en esta prueba de reconocimiento, sino personas semejantes. Reitero, no personas iguales, pero sí personas semejantes. Lo que el funcionario en este sentido debe buscar son sujetos que al menos tengan la similitud en aquellas características físicas que individualizan de manera muy plena al presunto autor o partícipe del hecho punible. Todo esto tiene que ser considerado, todo esto tiene que materializarse, establecerse, y el rol de los operadores de justicia básicamente se centra en esto, de cumplir los procedimientos respectivos, no solamente aquellos que están contemplados directamente en el Código Orgánico Procesal Penal, sino aquellos que señalan la responsabilidad civil y hasta penal de los testigos de no conducirse de la forma correcta, y por supuesto apegados directamente a la normativa existente, es decir, la que establece directamente el Código Procesal Penal. Se señala algunas veces que la prueba de reconocimiento del imputado o imputada en muchas oportunidades se encuentra viciada. Bueno, fíjense que el autor argentino Eduardo Yauchen comenta en sus distintas obras que las consecuencias de la inobservancia de las formas en la actuación del reconocimiento deben ser observadas minuciosamente. Si la persona que procura reconocer es el imputado, la omisión de cualquiera de las formas prescritas por la ley directamente conducirá necesariamente a la nulidad de la prueba de reconocimiento, tomando en cuenta que las formalidades establecidas en el Código Orgánico Procesal Penal garantizan el respeto a la misma, es decir, a la misma norma, motivo completamente suficiente para que los intervinientes de esta prueba judicial estén obligados a conducirse con regularidad, con seguridad y resguardando la integridad del proceso, incluso hasta del procedimiento, y de no ser así, se estaría en presencia de una nulidad genérica que debe incluso ser declarada de oficio por el ciudadano responsable operador de justicia, razón por la cual no es posible sostener que tenga eficacia probatoria un reconocimiento en el que no se hayan observado todas las afirmaciones, todas las determinaciones que están previamente establecidas en el articulado número 216. Recuerden el régimen probatorio que se encuentra vigente establecido en el Código Procesal Penal, y en este régimen y de exclusión nace por supuesto el artículo número 185, que nos establece la licitud de la prueba, la cual señala que los elementos de convicción solamente tendrán valor si han sido obtenidos por medio totalmente lícito e incorporados al proceso conforme a las disposiciones del mismo código. No podrá utilizarse información obtenida, no podrá utilizarse, no podrá obtenerse incluso esta información mediante la tortura, mediante el maltrato, mediante la coacción, mediante la amenaza, mediante el engaño, la intromisión indebida a la privacidad del domicilio, en la correspondencia, en las comunicaciones, entre otros. Según la norma adjetiva, se vicia cualquier medio probatorio obtenido por la tortura, obtenido por el maltrato, por la coacción y todo lo señalado anteriormente en el artículo 181. El supuesto normativo de sometimiento del detenido a un estado de sugestión que haga racionalmente improbable la expresión
de voluntad libre y espontánea, máxime si se trata directamente de una confesión. Se presenta fundamentalmente todo esto a nivel de los órganos de investigación penal en caso de retención de personas, sin ponerlos a la disposición inmediata de la autoridad judicial, y por supuesto ni menos garantizar desde su inicio la implementación de su derecho a la defensa técnica. Y en este sentido es muy importante mencionar las diferentes garantías que son o están contempladas en nuestra Carta Política, es decir, la Constitución. Me estoy refiriendo lógicamente a las garantías constitucionales, las cuales imponen los límites al principio de la libertad probatoria. El mencionado, uno de los artículos más interesantes es el artículo 21. Entonces se señala que todas las personas son iguales ante la ley y en consecuencia no se permitirán discriminaciones fundadas en la raza, en el sexo, el credo, la condición social o aquellas que en general tengan por objeto o por resultado anular o menoscabar el reconocimiento, el goce o el ejercicio en condiciones de iguales de los derechos y por supuesto de las libertades de todas las personas. Pero el mencionado precepto constitucional también señala que la ley garantizará las condiciones jurídicas y completamente administrativas para que la igualdad ante la ley sea completamente real y efectiva. Solamente se dará el trato oficial de ciudadanos, ciudadanas, salvo las fórmulas completamente diplomáticas, claro está. Y no se reconoce ningún tipo de títulos nobiliarios ni distinciones hereditarias. Pero también, y esto es muy importante que nosotros siempre lo tengamos presente, mis estimados profesionales, recordar con plenitud y de manera muy abierta, interpretarlo de forma general, lo conducente al debido proceso, el cual lo tenemos estipulado en el artículo 49, el cual señala que el debido proceso se aplicará a todas las actuaciones judiciales y administrativas. Y óigase bien esto, que se entienda con claridad. La defensa y la asistencia jurídica son derechos inviolables en todo estado y grado de la investigación del proceso y serán nulas todas las pruebas obtenidas mediante violación del debido proceso. También la mencionada precepto expresa con muchísima seguridad que toda persona se presume inocente mientras no se pruebe lo contrario. De allí la importancia que tiene la teoría general de la prueba y reconocer abiertamente que el argumento probatorio sea completamente lo suficiente, pero ajustado a los lineamientos establecidos en el artículo 181 del Código Orgánico Procesal Penal. Entonces existe una variedad de fundamentaciones que deben ser consideradas, deben estar presentes, por supuesto deben ser conocidas por los operadores de justicia y más aún por cada uno de los intervinientes en el proceso. Es decir, usted abogado y todos los que formamos parte de este universo jurídico. Dicho esto, mis estimados profesionales, para mí, siempre lo he comentado, grato placer poder comentar y hablar en cátedra jurídica y tomar en cuenta que cada una de sus participaciones son totalmente importantes. Entonces, hagámonos abogados, seamos abogados completamente vencedores en Cristo y sigamos adelante. Dios me lo bendiga. Chao.